Vale, pues bienvenidos a la presentación de este libro de relatos, de modo enigmático. Es un honor para Cafebrería presentar un libro de France Ediciones que cruza lo literario y lo artístico y además su base es totalmente artística y artesanal, como nos gusta a nosotras. Esta tarde tenemos aquí a Rafael José Díaz, que es ensayista, es narrador y también poeta. Y lo presenta José Antonio Llera, que es profesor de literatura de la Universidad Autónoma de Madrid. Muchas gracias. Bienvenidos. Buenas tardes, gracias a la librería por acogernos, a Cristel, naturalmente a Rafael. Es un placer acompañarle esta tarde en la presentación de su libro. Yo voy a hacer más la función casi de colocador, ¿no? Propiamente, en lugar de predicador, de hacer un discurso, sino más bien establecer con Rafael un coloquio, una conversación, un diálogo, sobre todo a raíz de las preguntas que yo mismo me he ido haciendo a partir de la lectura que he hecho de tu libro, Rafael. Entonces, quería empezar presentando un poco tu trayectoria para aquellos que no conozcan, para centrarnos inmediatamente en el libro de relatos. Has empezado publicando poesía hace muchos años, sigues publicando poesía, has publicado un libro hace poco, un sudario en pretextos, y yo empecé a leerte, creo que en 2003, en la antología de Alejandro Kravitz y Fernando León, creo, que aparecían poemas tuyos ya. Y es importante también la faceta tuya de traductor. Has traducido del alemán, del francés, a un poeta que me interesa mucho, que es Philippe Jacotet, que tiene que ver mucho también con tu poesía, creo yo. Y además de esto, tienes diarios y tienes libros de relatos. Y de un modo enigmático es un libro de relatos. Bueno, quería empezar precisamente por esto, por el género, porque bueno, en la cubierta aparece relatos. Bueno, ahora bien, el lector, ustedes cuando empiecen a leer el libro, van a ver que no son relatos clásicos. Es decir, que a ti no te interesa, no te preocupa tanto la trama, el argumento, construir una galería de personajes, sino que te interesa más bien el viaje interior, creo yo. Te interesa más lo meditativo, lo reflexivo, y no tanto la acción, la construcción de un argumento. Te interesa más bien, a mi juicio, crear una atmósfera. Es cierto que aparecen narradores que callejean mucho, que caminan mucho, hay lugares reales, pero esos lugares reales, a mi parecer, tienen una dimensión a veces simbólica o tienen que ver con una mirada, una determinada subjetividad. Entonces, la pregunta que quería hacerte es: ¿qué te da la prosa como medio de expresión que no encuentras en el verso? ¿Por qué digo el verso? Porque este es un libro muy híbrido, es decir, donde hay poesía por todas partes, la poesía lo entrecruza, y porque también hay elementos ensayísticos y diarísticos. Es decir, ¿por qué esa transición del verso, de la poesía, a un libro de relatos, entre comillas, yo creo? Es decir, es una cuestión que da para mucho que hablar. Bueno, muchísimas gracias, José Antonio, por la pregunta y por la presentación que aceptaste en su momento, ya hace más de un año, ¿no? Porque esta presentación iba a tener lugar en octubre o noviembre de 2021 y bueno, tuvo que cancelarse por una ciática que tuve yo en la pierna derecha y bueno, y la hemos retomado ahora, ¿no? Y bueno, antes de contestarte, quiero también agradecer a la Cafebrería A2 por acogernos y por supuesto a Cristel Penela por esta maravillosa edición y por contar conmigo para formar parte de France Ediciones, ¿no? Estoy muy contento con este libro, que es seguramente el libro mejor editado que yo he publicado nunca, ¿no? Así que muy feliz, ¿no? Y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos esta tarde fría de enero en Madrid, ¿no?
Bueno, la pregunta efectivamente daría para mucho, ¿no? Porque, como bien dijiste, mis orígenes, ¿no? Como escritor tienen que ver con el mundo de la poesía, ¿no? Y durante muchos años, desde que yo empecé allá por el 91 más o menos, es verdad que escribía a veces textos en prosa, poemas en prosa, pero mayoritariamente lo que escribía eran poemas en verso. Y luego, cuando llegué a Alemania en el año 95, empecé a escribir diarios, ¿no? Y ahí se abrió como, digamos, una vía nueva para la escritura, que yo no había explorado hasta ese momento, que era el apunte de diario, la reflexión, la incorporación también de pequeñas anécdotas, pequeñas historias, ¿no? Pero, en fin, sintéticas, ¿no? Y curiosamente, cuando yo ya dejé de escribir diario, que fue unos 10 años después, hacia 2006, justo antes de venir a vivir a Madrid, ¿no? Yo dejé de escribir diario, ya no sentí esa necesidad de seguir escribiéndolo. Y sin embargo, por ese tiempo, escribí los primeros relatos, entre comillas, ¿no? Porque nunca he escrito relatos al uso, o cuentos al uso, ¿no? Sino que han sido siempre textos un poquito híbridos, ¿no? Como los de este libro y como los de algún libro anterior, como el anterior a este, que es El letargo, ¿no? Entonces, a mí, como bien decía, no me interesa tanto contar una historia en la que hay una serie de personajes, sobre todo porque yo no tengo demasiada imaginación para inventar tramas o personajes, y tampoco me interesa la narración, digamos, excesivamente lineal o convencional, ¿no? Y entonces lo que hago efectivamente es partir muchas veces de una experiencia vivida, ¿no? Un paseo, una exploración urbana, ¿no? En fin, si se me permite la pedantería, o simplemente una imagen en algún lugar, y de ahí a veces lo que hago es no solamente transcribir, sino reinventar, ¿no? Eso que a mí me ha pasado, yo me permito, digamos, fabular, ¿no? Me permito fabular, pero siempre teniendo en cuenta esa mirada subjetiva, ¿no? que está deambulando por los textos, muy vinculados a determinados lugares, ¿no? Y donde a veces, bueno, casi siempre hay un yo, digamos, que podría identificarse con el yo autoral, pero otras veces hay también algún personaje que está como en el fondo del paisaje, un poco brumoso, que son personajes misteriosos, personajes solitarios, ¿no? Entonces, bueno, por ahí irían los tiros, ¿no? Muy bien, yo creo que has explicado muy bien, en síntesis, lo que te preguntaba. Quería abordar ahora otra cuestión que tiene que ver con la ilustración. Antes de profundizar, antes de que nos leas incluso algún texto, de profundizar concretamente en algún relato, quería preguntarte por los dibujos de Jesús Hernández Verano, ¿no? Porque yo creo que entablan un diálogo que me parece muy interesante con tus textos. No son ilustraciones figurativas, es decir, no son ilustraciones realistas, pero yo veo un puente en el sentido de que es un trabajo que incorpora elementos que recuerdan al cuerpo, a lo vegetal, a la piel, que incorporan formas sinuosas, que tienen que ver mucho también con los recorridos de tu prosa, me parece, y que además incorporan el hueco o el vacío, ¿no? Yo creo que el hueco o el vacío también es una clave importante en tu relato. Entonces me gustaría que nos contaras cómo surge esa colaboración a partir de estos vínculos que yo como lector observo.
Sí, bueno, lo has descrito muy bien, ¿no? El trabajo de Jesús Hernández Verano en este libro, al menos, que es una serie de dibujos que se titula Desfiladeros del Sueño, y que es una serie mucho más amplia, ¿no? Es decir, aquí hay un dibujo en cubierta y 5 dibujos en interior, muy impresionantes, ¿no? Jesús Hernández Verano es un artista con el que yo he colaborado desde los años 90. Nos conocemos bien mutuamente, yo conozco bien su trabajo, él conoce bien lo que yo escribo, y hay una sintonía, hay una empatía, ¿no? Permanente, ¿no? Y no es la primera vez que colaboramos, ya habíamos, en el año 96, habíamos publicado una carpeta, se llamaba Las Cuerdas Invisibles, con 8 poemas míos y 8 dibujos de él. Ha habido otras cubiertas de libros, ¿no? Pero este libro es muy especial, bueno, y como ven, la edición es suntuosa, es maravillosa, una edición que el propio Jesús dijo que era casi un libro de museo, con un papel exquisito, un gramaje magnífico y una reproducción también muy fina, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que hicimos fue que yo le pasé a Jesús los textos y una vez que él los leyó, quedamos un día y él tenía en su estudio desplegados en el suelo, tenía casi 30 o 40 dibujos de esta serie, ¿no? Y entonces fuimos eligiendo, ¿no? Entre los dos fuimos diciendo, bueno, este creemos que es el que más puede encajar, este otro también, este quizá para la cubierta. En la cubierta inicialmente no iba a ir el que está ahora, sino que iba a ir este otro, ¿no? Iba a ir este dibujo en la cubierta, pero luego pensamos que era preferible el cráneo, por llamarlo de esta manera, si es que es un cráneo, con el borde dorado, puede entenderse también como una isla, ¿no? Como el mapa de una isla, o como tú has dicho también, ese juego con lo sinuoso, ¿no? Con los meandros también de la escritura y con el vacío, ¿no? En prácticamente todos los dibujos del interior hay ese juego entre lo que se ve y lo que no se ve, entre lo que se dibuja y lo que al mismo tiempo está recortado, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un diálogo con los relatos, claramente, ¿no? Muchas gracias. Voy a los relatos, ¿no? Hemos hecho una primera introducción, yo creo que ha quedado claro la cuestión del género, de cómo tú mezclas, te interesa fundamentalmente lo meditativo, lo ensayístico en estos relatos. Yo creo que ahí está la fuerza también, o la personalidad o la particularidad de tu escritura, ¿no? Ahora voy a los 2 primeros relatos, y en los 2 primeros relatos aparecen lugares que son lugares donde el narrador se aleja, se interna para encontrarse de algún modo por una parte de la montaña y por otra parte del bosque. Son lugares que tienen que ver, muy cargados de simbolismo, claro, tienen que ver con espacios de revelación, por así decir, ¿no? De resistencia, también diría yo, son lugares de ausencia. Me llama mucho la atención cómo describes el bosque en el segundo de los relatos, que cabe leer también como poemas en prosa, prácticamente, o están en el límite del poema en prosa. Me interesa mucho lo que dices acerca del bosque, ya digo. Vienes diciendo que lo que más te interesa es no producir sentido cuando se está en un bosque, renunciar a las significaciones, simplemente expresar un estado de entrega o de receptividad, de disolución en las cosas. ¿Qué te atrae de esos lugares? Porque empiezas por ahí, el caminante, el paseante empieza en las montañas y empieza en los bosques. Sí, totalmente de acuerdo. Yo, cuando presentamos el libro en Tenerife, que fue hace como un año más o menos, ahí estuvo por suerte Jesús Hernández Verano, yo me preocupé, son 24 relatos, ¿no? Y yo sabía que cada texto estaba
hablando de un lugar, ¿no? O situado en un lugar, pero a veces no recordaba exactamente qué lugar era, ¿no? Y entonces me preocupé por, aquí en la última página de este ejemplar, que es el que manejo para las presentaciones, tengo anotados los lugares concretos en los que está situado cada texto, ¿no? Y curiosamente el primero de ellos es uno de los 3 relatos que están situados en el extranjero, ¿no? El resto está situado en Canarias, especialmente en Tenerife y concretamente en Santa Cruz, excepto uno que está situado aquí en Madrid, en el Parque del Retiro. Entonces, ese primer relato, que se titula Un camino a veces, es un relato que yo escribí en el año 2019 a raíz de una estancia en Raroñ, o Raroña en español, que es un pueblecito en Suiza, en el cantón de Valais, donde está situada la tumba de Rilke, y donde yo pasé una estancia traduciendo de 3 meses, ¿no? Y era la segunda vez que iba. Había estado en invierno en 2013 y esta vez estuve en primavera en 2019. Y todas las tardes yo daba paseos, ¿no?, por los alrededores. Este lugar está en el Valle del Ródano, rodeado de montañas por un lado y por el otro, ¿no? Es decir, está encajonado entre montañas, ¿no? Entonces ahí la montaña es uno de esos lugares también simbólicos, ¿no? Y el bosque que aparece no solamente en el segundo relato, que en realidad es también un bosque situado en una montaña a la que se llega a través de un barranco, si no me equivoco, que está situado en Tenerife, y luego hay otro texto que es La Maraña, que también está situado en una zona boscosa del norte de Tenerife. Es un lugar así como muy espeso, ¿no? Una maraña, ¿no?, realmente. Entonces, lo que a mí me atrae de estos lugares alejados de la vida de la ciudad, de la vida cotidiana y, en fin, con todas las características que le podemos añadir, de ajetreo y de muchas veces, bueno, lo que se llamaría un poco alienación y un poco prisa, etc., ¿no? Es entrar en ese otro tiempo, ¿no? Ese tiempo a veces geológico, vegetal, animal también, ¿no? Y la soledad que se produce en ese encuentro, ¿no? Me gusta explorar también cómo puede hablarse de todo eso que muchas veces carece del lenguaje, ¿no? Y que está más allá del lenguaje. Entonces, cómo el lenguaje puede o no puede, digamos, apalabrar ese tipo de vivencias, ¿no? Ese tipo de experiencias que son, bueno, experiencias extrañas, ¿no? Es decir, o sea, para mí el desencadenante último de cualquier texto, ¿no?, un poema, de un relato de este tipo, es una especie de conmoción, una especie de impacto, ¿no?, de impacto interior a partir de algo que me ocurre, o de algo que veo, o de algo que siento, ¿no?, en determinado lugar, ¿no? Muy bien, y conectado con esto que nos estás comentando, en relación con los bosques, con las montañas, que tiene que ver con el sentimiento de lo sublime que decían los románticos alemanes, ¿no? Ese vértigo, la presencia de lo infinito y la conmoción que eso produce. Está, creo que, una temática, un hilo conductor que es muy importante en tus relatos. Creo que tiene que ver con la huida y con el ansia de desaparecer, con el deseo de desaparecer. Me acordaba de un artista holandés, de Ader, que desaparece en el Atlántico y hace de esa desaparición una obra de arte. Me venía a la mente ese artista holandés leyendo sobre todo La huida, que creo que es un relato muy característico del libro. Quizás pudieras leer ahora después alguna página,
porque en la huida hay una imagen fascinante, obsesiva. Es decir, es un personaje que en una casa se traslada de una habitación a la otra. Y en eso consiste la huida, ¿no? Entonces quería preguntarte ¿por qué la necesidad de huir? ¿Es que estamos cansados de nosotros mismos? ¿Es que la huida es seguramente un remedio frente al tedio, frente al aburrimiento? Decía Pessoa que el tedio es un sufrir sin sufrimiento, un querer sin deseo. Y quizás la huida es el acceso al otro, ¿no? A otro yo, a otra cosa, ¿no? Porque eso es una pulsión muy fuerte que están tus narradores en tu libro, ¿no? Y me gustaría preguntarte acerca de esto y si nos puedes leer algo de la huida, si te parece bien, pues mejor. Sí, de hecho la pulsión de desaparecer tiene mucho que ver con esa necesidad de huir, por lo menos de huir de uno mismo, ¿no? Huir de lo conocido, de lo convencional, ¿no? Bueno, y en este relato en concreto, que es además el único relato del libro que está situado en un espacio interior, ¿no? Hay otro relato que habla de una escultura de un amigo artista, de José Herrera, de la que él me hablaba cuando la estaba construyendo, y yo me la iba imaginando, y el relato trata de esa escultura. Pero en este caso, en la huida, efectivamente, como bien dijiste, bueno, ahí asistimos al narrador que no se sabe bien por qué está huyendo de una habitación a otra. A mí me recuerda, salvando la distancia, la inmensa distancia, a la Casa Tomada, ¿no? de Cortázar, ¿no? En cierto modo, ese traslado, ¿no? de una habitación a otra, aunque, en fin, ¿no? Ya quisiera uno. Pero sí, la verdad es que está situado en realidad en la casa donde yo vivo actualmente, en Tenerife, que es un piso pequeñito, un piso de 2 habitaciones, ¿no? Y bueno, aquí lo describo y puedo leer un poquito porque Sí. El comienzo, ¿no? A lo mejor, ¿no? de la huida, ¿no? Huyó por el devastado salón hasta el otro extremo de la casa, pero la casa no era demasiado grande, solo disponía de 2 habitaciones. Su única solución era huir unas veces a una y otras veces a otra. Llegar a una de ellas era olvidar lo que en la otra lo estaba amenazando y viceversa. Descansaba por un tiempo, intentaba pensar en otra cosa, se desentendía de lo que hacía un instante, lo mortificaba. Y luego, cuando volvía a sentir los traqueteos, los zumbidos, escapaba de nuevo. Se iba hasta la otra habitación, unos cuantos metros más allá. Se serenaba otra vez, respiraba hondo, miraba un cuadro colgado en la pared. Subía la persiana, aspiraba un poco de luz, cada vez menos luz, pues se acercaba el invierno. Se sentaba en el filo de la cama y entonces volvía la inquietud, como un globo que explota, otros globos que explotan, alguien que comienza a martillear un tabique. Sale zumbando hacia la cocina, bebe un poco de agua, se come unas nueces, friega la loza, mira la fecha de caducidad de unos yogures. De pronto resuenan unos pasos y un fragor de voces, amplificado por la caja de la escalera, se filtra por debajo de la puerta. Un coche arranca, se le rompe una copa, recoge los pedazos, tropieza con una silla. La pata chirría al arrastrarse por el suelo. La persiana de madera se golpea contra el marco de la ventana. La puerta de la calle se ha quedado abierta, el coche lleva ya un rato y sigue, ¿no? Bueno, en realidad estoy recordando ahora que este texto, que es de los primeros cronológicamente del libro, de 2016, estaba yo recién regresado de Madrid a Tenerife, ¿no? Y ese año fue un año un poco complicado por muchos motivos, porque yo había vivido en Madrid 8 años, estaba habituado a un tipo de vida y de pronto me vi en aquella
como dice Lázaro Santana, el gran poeta de Las Palmas, hablando de Las Palmas, que en mi caso es Santa Cruz de Tenerife, en aquella ciudad por cárcel, ¿no? La ciudad como cárcel, sobre todo cuando es una ciudad tan provinciana y tan, en fin, aburrida como es Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Y no solo eso, sino que me vi en un piso en el que, por un lado, hay una casa que tiene unos Boy Scouts que hacen un ruido comunal en el piso de abajo, ¿no? Bueno, pues hay una familia que tiene unos perros que ladran a cualquier hora, y luego por la calle hay una de las habitaciones que da a la calle, pues una calle en la que pasan motos, pasan coches, los coches tocan la pita, con lo cual llegó un momento, claro, yo vivía aquí en Madrid en un lugar tranquilo, porque era un lugar por la zona de la dehesa de la Villa, que era una corrala, entonces mi piso no daba a la calle, sino que daba a ese patio interior, y por lo menos ahí tenía yo esa serenidad, ¿no? Pero de pronto me veo allí en medio de aquel fragor, y no sabía dónde meterme, ¿no? O sea, era como huir de una habitación a la otra, voy a la cocina, no sabía cómo afrontar aquella desesperación del ruido, ¿no? Sobre todo. Sí, quería preguntarte por otro relato que me llama mucho la atención, que se titula Los fantasmas. Es un relato que, si partimos del título y lo asociamos con el título del libro de un modo enigmático, el lector puede crearse una expectativa, ¿no? Es decir, igual estamos ante el fantástico clásico, es decir, lo sobrenatural, inexplicable, la variable que todos conocemos del relato fantástico. Entonces, sin embargo, rompe con esa expectativa, porque ya hemos dicho que el libro no va en esa línea del fantástico clásico. Y entonces, ¿qué es lo enigmático para ti? Y eso está en este relato, Los fantasmas, pero en todo el libro, la realidad. Es decir, lo real es lo verdaderamente extraño, es lo verdaderamente enigmático. Y aquí la sensación de extrañamiento, o de extrañeza, de rareza, de enigma, tiene que ver con un hecho que todos hemos sentido, que es volver a ver a alguien después de muchos años y ver el proceso del tiempo, el envejecimiento, ¿no? Y cómo estamos atados a una imagen del pasado y no reconocemos esa presencia. Nos parece una presencia un poco siniestra, un poco ominosa, una imagen deformante de la imagen del pasado a la que estamos atados de algún modo, que somos rehenes de esa imagen del pasado. Entonces me gustaría que nos hablaras un poco de este relato y de la importancia que tiene para ti en el libro también la memoria. Creo que otro de los centros neurálgicos del libro, la memoria y también el deseo, porque está conectado también la memoria y el deseo, sobre todo en el último relato, me parece, sobre el carnaval, donde aparece la memoria de los cuerpos, la memoria de la piel, ¿no? Como el fantasma también, digamos, que es una presencia del pasado, obstinada, que está ahí anclado en el presente y que no desaparece. Sí, realmente estoy releyéndolo, así el comienzo, y claro, comienzo con una reflexión así muy general, ¿no? Y bueno, basada en esa sensación que tú comentabas de qué nos ocurre cuando regresamos a un lugar en el que habíamos vivido una época y llevábamos mucho tiempo sin volver, y de pronto, bueno, digo esto, ¿no? Lo bueno o lo terrible de llevar mucho tiempo sin vivir en un lugar es que poco después de regresar un día, de pronto, empiezan a aparecer fantasmas. Esos fantasmas se parecen a personas que en otro tiempo, reales, uno frecuentaba. Es decir que, sí, lo que ocurrió fue que yo iba paseando por la avenida Marítima y me encontré a los padres de un antiguo compañero mío del colegio, ¿no? Yo los conocía, pero hacía décadas que yo no los veía, ¿no? Y claro, los reconocí, ¿no? Los reconocí, pero
estaban tremendamente envejecidos respecto del recuerdo que yo tenía de ellos, ¿no? Y a partir de ahí el relato continúa, ¿no? Y de pronto veo a un señor desconocido sentado en un banco y empiezo a fabular, ¿no? Si podría ser, bueno, un vagabundo, o podría ser una persona extranjera que tendría muchas aventuras que podría contar. Entonces, al final, en el relato están girando esos fantasmas que son en realidad las personas reales, ¿no? Pero vistas desde esa conmoción del encuentro inesperado, ¿no? del encuentro entre la memoria y el presente, ¿no? O el recuerdo que está anclado en la memoria y la percepción del presente, ¿no? Hay ahí una conmoción que se da. Y claro, entonces yo focalizo el texto en esa persona que está sentada allí, a la que yo no conozco, y al final digo que está absolutamente rodeada de fantasmas, ¿no? Porque esa persona es alguien que no pertenece a la ciudad, es alguien que está fuera de ese ámbito fantasmagórico, ¿no? En que se ha convertido la ciudad para mí, ¿no? Entonces, bueno, no sé si había alguna otra cuestión que me preguntaba en este sentido, pero bueno, tiene un poco que ver con eso, ¿no? En realidad, claro, por supuesto, yo sería incapaz, ¿no? Por lo menos a día de hoy, de escribir un relato de fantasmas convencional, ¿no? Nunca lo he intentado, ¿no? Pero seguramente me saldría un churro. Y bueno, por otro lado, quizá tampoco me interese, ¿no? Pese a que hay, desde luego, novelas o cuentos de esa temática que son fascinantes, ¿no? Pero en fin, mi trabajo va por otro lado, ¿no? Sí, yo creo que ha quedado claro. Una pregunta antes de pasar quizá al público, que podamos mantener también un coloquio, que tiene que ver más con las formas, con el estilo, ya que hemos hablado de cuestiones temáticas, ¿no? Y de cuestiones de la ficción, de la hibridez, de esos espacios que convocas aquí en el libro, los bosques, las montañas, la huida, el doble, que también está presente, ¿no? Y que es un tema yo creo que importante, desde una perspectiva no freudiana, ¿no? Una perspectiva no desde lo siniestro, sino desde la posibilidad de la búsqueda de otro yo, ¿no? Yo quería plantearte cuestiones más técnicas o formales, en el sentido de tu prosa tiene una respiración muy particular, ¿no? Es un ritmo muy cadencioso el que impones en la mayoría de los relatos. Es una prosa en cierto modo barroca, me recuerda un poco al Julian Grach del Mar de las Sirtes, ¿no? Esa prosa muy con largos periodos, muy reposada, muy rítmica, salvo quizás en el relato del Carnaval, donde aparece también otro tipo de puntuación, adoptas periodos más cortos para transmitir determinadas sensaciones táctiles o visuales, y yo no sé si eso es deliberado, si has trabajado el estilo en función del tema, de lo que abordabas, o es algo inconsciente o deliberado, no lo sé. Pero ya digo, me ha llamado mucho la atención la cuestión estilística, además de, naturalmente, lo poético en el sentido fuerte, es decir, lo poético en el sentido del pensamiento, del peso que tiene el pensamiento en tu escritura. Quería resaltar esto, ¿no? El barroquismo, la sinuosidad de la sintaxis, que se corresponden, decíamos antes, con las ilustraciones, ¿no? Que casan muy bien con las ilustraciones. Sí, en general yo tiendo a una escritura continua, ¿no? Y muchas veces los relatos se componen de un único párrafo, ¿no? Un párrafo que voy alargando hasta que noto que tiene que acabar, ¿no? Y bueno, en alguna ocasión me he dado cuenta,
a posteriori de que ese párrafo requería pues, una división, una división en distintos segmentos, ¿no? En distintos párrafos, ¿no? Pero bueno, otras veces no, otras veces es un párrafo único en el que bueno, la escritura no es que sea torrencial, ¿no? Pero sí tiene algo que ver con esta cadencia, bueno, quizá heredera de mi lectura de Proust con 18 años, por supuesto no me enteré de nada, ¿no? Ahora lo quiero releer, ¿no? Pero bueno, yo estuve todo un verano, ¿no? Leyendo los 7 volúmenes de la Recherche, ¿no? Se nota, ¿no? Por lo menos algo habrá quedado ahí, ¿no? Y me interesa, es decir, me interesa la posibilidad que esa prosa de periodos largos, ¿no? Puede ofrecer para revelar la complejidad que hay detrás de lo real, ¿no? Muchas veces, ¿no? Es decir, que quizá vaya por ahí. Y claro, otras veces, en cambio, hay otro tipo de ritmo más truncado, ¿no? Como bien decía José Antonio en el relato sobre el carnaval, hay ahí como... unos cortes diferentes en la estructura de la sintaxis. De la sintaxis. Hay palabras sueltas, frases cortas, ¿no? Y tienen que ver quizá con esa percepción un poco distorsionada de alguien que, si no recuerdo mal, tendría que releerlo, digamos, está recordando sus diferentes incursiones, por decirlo así, en el carnaval chicharrero, el carnaval de Tenerife, que según dicen es el mejor del mundo, dicen por allá, los que no han conocido otros carnavales, supongo, ¿no? En fin, son muy atrevidos a veces, ¿no? Los políticos del terruño, ¿no? A la hora de promocionar sus batallitas. Pero bueno, en cualquier caso, para un joven, yo tampoco fui nunca muy carnavalero, pero sí que en determinados momentos, determinadas épocas de mi vida, pues bueno, como cualquiera, salí, pasé noches en fin, un poco de cierta disipación y de cierto extravío, ¿no? Y con el paso del tiempo, el recuerdo de todo aquello se refleja en este texto que es un poco caótico, ¿no? Un texto que va pasando de una visión a otra, de un lugar a otro, va mezclando diferentes recuerdos, ¿no? Relacionados con el carnaval, ¿no? Sí, porque trabajas más con la juxtaposición, me pareció, ¿no? Más que Sí. en otros relatos donde hay cierta continuidad, ¿no? Sí, exacto. Voy a leer un fragmentito para que... Sí. A ver, sí, aquí está, página 105. Sí, el comienzo, ¿no? Puedo leer el comienzo. Sí. Se titula A pocos días del carnaval, ¿recuerdas? Puntos suspensivos, ¿no? Una y otra vez, las sombras de la mente, las mentiras oblicuas, las mondas resbaladizas de la fruta, sombras de la mente son las mentiras calladas, callejeras, cada casa un fruto podrido, una y otra vez, manos detenidas en quicios de ventanas, manos resguardadas ante los méritos del día, desvías la mirada, miríadas de sombras, milagros de modorra, miradores de la mente, te vas dejando raspar por las calles, en una esquina los árboles fruncen sus raíces en la mermelada del asfalto, frotas los ojos contra todas las resoluciones, frenesí, fritura, cada casa una punzada de sombra, frutas una y otra vez en la memoria, un miércoles de ceniza, hace no mucho, entró el amigo al helado en un bar de siluetas, todo estaba sombrío, etc. Bueno, aquí doy paso a lo que un amigo, que bueno, en ese momento estaba vivo, luego
desgraciadamente falleció unos años después, y él me contó una experiencia que él había vivido el miércoles de ceniza, en fin, disfrazado de viuda, que es como suele ir la gente el miércoles de ceniza, y bueno, él iba con unos amigos, entró en un bar, y bueno, me contó que allí pues había un ambiente absolutamente enloquecido, ¿no? Y al mismo tiempo él había encontrado, él era poeta y artista, ¿no? Había encontrado una especie como de, bueno, de disolución, o sea, él se había entregado a aquel frenesí de la masa un poco enloquecida, ¿no? Y había extraído como una vivencia como muy impactante, ¿no? Para él. Y bueno, me lo contó y yo relato el relato que él me contó, ¿no? A propósito de eso que comenta, de esa experiencia de solución, bueno, eso nos lleva al poema en prosa de Baudelaire, La multitud, ¿no? Donde el personaje también cree que se disuelve, ¿no? Que llega a la multitud y que hay un proceso de disolución del yo, que Baudelaire vive de una forma como un éxtasis, o el personaje vive como un éxtasis, y luego Lorca, en Poeta de Nueva York, vive como una angustia, ¿no? Es decir, la angustia de la despersonalización, frente a eso, frente a las multitudes. Bueno, yo quería plantear ahora, en fin, el público también que pudiera intervenir. Tengo alguna que otra pregunta también, pero prefiero que así que también el público pueda preguntarte algo, pueda... Yo no entendía muy bien a qué se refería con aquel individuo que se encontró como en la ciudad y que decía que no pertenecía a los fantasmas. Entonces, con eso, ¿usted a qué se está refiriendo? ¿O qué quería decir, básicamente? Gracias. Muchas gracias por tu pregunta. Sí, si no recuerdo mal, llega un momento en ese texto en el que yo me encuentro con un señor que se diferencia de los demás habitantes, ¿no? Que parece alguien que hubiera venido de otro lugar, ¿no? Que fuera como una aparición, que fuera el verdadero fantasma, ¿no? Pero me doy cuenta de que en realidad los fantasmas somos todos los demás, ¿no? Somos todos los que vivimos en la ciudad, ¿no? Y que a lo mejor él es el único verdadero, ¿no? Tuve esa sensación, ¿no? A veces es un poco inexplicable porque sentimos algo, ¿no? Sentimos que hay una persona ahí que tiene como un determinado carisma, desprende una determinada, bueno, hay quien le llamaría aura, ¿no? Pero su actitud, si no recuerdo mal, de absoluta despreocupación por lo que pasaba alrededor, ¿no? Como si estuviera concentrado en un mundo interior, ¿no? Entonces yo empiezo a imaginar que podría ser alguien venido de fuera. Eso está situado en la zona portuaria, ¿no? Entonces me imagino que podría ser un marinero que habría viajado por muchísimos lugares, ¿no? Y bueno, de eso hablo, ¿no? Entonces, no sé, es extraño que de pronto la única persona que no parece encajar en ese contexto, ¿no? Me parezca a mí la única persona auténtica, ¿no? La única persona real, ¿no? Mientras que los demás somos casi como marionetas, ¿no? Marionetas que estamos dando vueltas por la ciudad, ¿no? Llevados en fin, por el ajetreo de un lado para otro, y en cambio esa persona está viéndonos desde fuera, ¿no? Está en su propio mundo, ¿no? Y no forma parte de ese circo, en fin, un poco absurdo, ¿no? Yo lo veía así, ¿no? No sé si contesté. No, sí, gracias. Sí, no, a ti. ¿Alguien más quiere intervenir? O si no, hago yo otra pregunta. Rafael.
Me ha llamado la atención lo que acabas de decir, sobre todo porque a lo mejor es extraño. O sea, has hablado de la palabra conmoción, ¿no? Pero también la palabra conmoción, entre todo lo que has venido comentando con José Antonio, unas palabras muy bonitas, han llevado también a la palabra desasosiego, luego también se ha filtrado desubicación, inquietud, y de pronto, como dirían las afinidades selectivas, hablas de extrañeza y te fijas en un ser que está fuera de un mundo, mientras cuando tú has hablado también de que te sentías un poco fuera del lugar, siempre. Entonces, esa identificación con él a lo mejor es que erais una comunicación aurática entre los dos seres que estaban fuera de todo en el fondo, y los dos fantasmas eras tú y él en un momento de crisis en sentido etimológico, de lo que se llamaría poesía de la edad, ¿no? De la madurez, ¿no? ¿Estás rememorativo, tristón y reflexionante o qué? Bueno, y te quedas corto, ¿eh? Mirando por lo bajo. Sí, por lo menos cuando escribí esto, ¿no? Ahora un poco más animado, ¿verdad? Es Madrid. Sí, Madrid hay un refrán, ¿no? Madrid me mata, ¿no? En este caso es lo contrario, ¿no? A mí me da vida, ¿no? Así que yo ahora tengo vida para varios meses, ¿no? Un rato. Sí. Pero iba a buscar el momento del relato, sí, aquí está en la página 45, de los fantasmas, en el que hablo de este personaje, ¿no? Sí, está por aquí. Sí. Bueno, hay un barranco que cruza la ciudad, ¿no? Y que desemboca claramente en el mar, a la altura de, bueno, entre el club náutico y la zona portuaria, ¿no? Entonces, dice así, ¿no? En el barranco crecen lo que en algunos relatos rioplatenses llaman yuyos, y cuyo nombre local hemos olvidado o quizá nunca supimos. Sentado en un banco solitario, cerca de la sede de los prácticos del puerto, un hombre delgado fuma junto a un hato en el que parece llevar resumida su vida. Los fantasmas pierden por un momento su preponderancia. Frente a esa figura salida de una novela o llegada desde un país muy lejano, quizá nórdico, los fantasmas se desmaterializan y toda la luz mental de este instante recae en ese personaje aparentemente anodino que parece descansar de un largo viaje. Quiere contarnos una historia, estoy seguro, pero o bien nosotros no tenemos tiempo para escucharla, o bien son demasiado estridentes las voces que nos rodean, las voces de todos estos fantasmas que parlotean sobre sus fútiles vidas. Entonces, sí, tienes razón, es decir, hay una identificación entre ese personaje abstraído, desubicado, fuera de lugar, y el contemplador, que en este caso es el yo narrativo, ¿no? que lo está viendo y está hablando de él. Sería como una especie de doble proyectado, ¿no? En cierto modo, sí. Rafael. Sí. Rafael, bienvenido a esta península de nuestros pecados. Yo hace unos meses me acordé de ti porque estaba hablando con una señora que quería escribir una novela autobiográfica, pero tenía miedo porque me decía, ¿qué va a pensar la hija de mi exmarido cuando lo lea, la vecina, mi tía? Tenía miedo de la reacción que pudiera haber en su entorno, las personas que la conocían, una ciudad pequeña donde ella vivía. Yo sé que tú pones mucho de tu vida en tus relatos, y es que en ese momento me habría encantado que tú pudieras hablar con esa persona. ¿Qué le dirías a alguien que quiere escribir una biografía y no se atreve por el que dirán? Bueno, muchas gracias, Alberto, por esta pregunta. La verdad que nunca me la han hecho, ¿no? Y a ver qué te puedo contestar, ¿no? Yo creo que la escritura tiene mucho
bueno, cierto tipo de escritura de exhibicionismo, ¿no? Uno se desnuda, ¿no? O desnuda su alma, aunque esto es un tópico, ¿no? Pero bueno, cuando uno está hablando de procesos interiores, claramente, y se publica, se está haciendo público, ¿no? Yo siempre digo que hay que pensar que todo lo autobiográfico es también ficticio, ¿no? Es también ficción. Es decir, que por mucho que uno esté hablando de uno mismo, ese uno mismo está siendo inventado en el momento en que se escribe, ¿no? Todo lo que se cuenta aquí, se puede decir, me ocurrió, pero al mismo tiempo hay un segundo momento de existencia de todo eso en el momento en que lo escribo, ¿no? Y ahí a veces me permito cambiar, me permito fabular, y de esa manera yo creo que evito que esto pueda considerarse un libro de diario o un libro de memorias, que no lo es, ¿no? Se trata de textos ficticios, ¿no? Entonces, claro, la autobiografía es un género que es el máximo exponente quizá de la desnudez del autor o de la autora, ¿no? Claramente. Entonces, bueno, a esa amiga que lo escriba y que lo publique, no sé, en Colombia a lo mejor. De esa manera no se van a enterar en su pueblo, ¿no? Lo publicará, pero no lo van a leer. No sé. O si no, bueno, si va a contar cosas así muy delicadas, que puede buscarse unos guardaespaldas, ¿no? También. Sí. Quería comentar que bueno, que todo ese conflicto es lo que se produce en Lorca, no en el público, ¿no? ¿Qué pasa con el público, ¿no? Bueno, yo creo que la autobiografía, y lo sabemos, es un pacto de lectura, es decir, siempre, ¿no? Es decir, hacemos ese pacto con el lector o no, ¿no? Y que todo es autobiográfico porque la memoria en realidad es una invención basada en hechos reales. La memoria es siempre selectiva, es fragmentaria, la memoria deforma inevitablemente, y entonces por tanto es ficción inevitablemente, ¿no? Y cuidado con la memoria, ¿no? Porque seguramente las cosas no pasaron exactamente como las recordamos. Esa es una de las claves, yo creo que tú también lo planteas en otros relatos, ¿no? Cómo la memoria está contaminada de imaginación y cómo no podemos separar la imaginación de lo fáctico, de lo que creemos que es fáctico, tiene que ver con lo real, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, sí. O sea que lo importante es como en la vieja crítica marxista, que lo importante, a lo mejor hablando de la autobiografía, es lo que no está, como el padre de Blancanieves, ¿no? Pero más importante es que no está, ¿no? Entonces, ¿no sería bueno que estuviera alguna vez? ¿Cómo? Sí, el claro. diario, volver al diario, que estoy diciendo, vamos, más o menos. Claro. Clara, Sí. directa. Sí, se trataría de volver al diario, ¿no? También un poco el diario peligroso, ¿no? Sí. Sí, de alguna manera yo no he vuelto a escribir diario, ¿no? Aunque sí que he escrito cuadernos vinculados con algunos viajes, por ejemplo, ¿no? Y bueno, esos están sin publicar, son cuadernos, son 5 o 6 cuadernos que tienen un poco la forma del diario, de esos apuntes muy inmediatos, ¿no? Los blogs que tenías en tiempo, ¿no? Sí, claro, en el blog es donde, el blog que yo lo inauguré en 2010, y ahí empecé a publicar textos de prosa diversos, ¿no? La mayoría de ellos son breves relatos, son apuntes, o viene un poco a sustituir al diario a mano, ¿no? Que yo lo escribía un poco y lo guardaba, ¿no? Pues a través del blog lo que hacía era publicarlo de manera inmediata, ¿no? Pero luego también me he dado cuenta de que también cansa un poco, ¿no? Esa inmediatez. Al final yo creo que la escritura tiene que reposar, tiene que guardarse un poco, aunque eso no lo cumplo al final, porque sigo publicando de vez en cuando, ahora con menos ritmo que antes, pero sigo publicando de vez en cuando textos en el blog, ¿no?
De hecho, algunos de estos salieron en su momento, si no me equivoco, algunos de ellos salieron en el blog, y luego cuando Cristel aceptó publicarlo en forma de libro, pues ya los retiré claramente. Y bueno, debo decir, porque estaba pensándolo todo el rato, que este libro le debe muchísimo a Cristel como editora, porque claro, lo que yo le envié fue un conjunto de 24, o eran, creo que un par de libros más, no sé si eran, creo que 26, ¿no? Y luego decidimos retirar dos, ¿no? Que yo estuve muy de acuerdo, ¿no? Que esos dos debían salir. Y no solo eso, sino que hubo una construcción en 5 partes, ¿no? Y Cristel propuso un título para cada parte muy bonito, extraído de uno de los textos, ¿no? Entonces los títulos de las diferentes secciones, que además le dan digamos que le dan como una orientación de lectura, ¿no? al libro, pues realmente son, el primero es la oportunidad de descubrir algo, ¿no? El segundo es lugares que no han existido, que son estos lugares que comentábamos antes, que en realidad existen, pero la mirada los desmaterializa de alguna forma, ¿no? El tercero es todo reverbera inquietud. Una frase que está por ahí, no sé cómo pude yo escribirla, pero por ahí está. El cuarto es los restos de un altar de obsidiana, ¿no? Esto le da al libro un poco un tono así como medio mágico, sagrado, ¿no? Pero no va a haber chamanes, ni va a haber por ahí. Y el último es opaca transparencia de los cuerpos, ¿no? Entonces son 5 títulos para las 5 secciones, luego hay una coda al final, ¿no? Y realmente, bueno, lo que decíamos es que somos 3 autores, ¿no? Somos Jesús Hernández Verano, Cristel y yo del libro, porque el libro al final hay mucho de trabajo colectivo ahí, ¿no? Sí. ¿Quieres comentar algo? ¿Quiere alguien preguntar o pregunto yo de nuevo? Bueno, voy a hacer otra pregunta yo, si te parece, Rafael. Una última pregunta para no dar mucho la lata. En el relato que nos leías al final del carnaval, el público recuerda perfectamente que los mimbres eran muy sensoriales, es decir, tú partías de imágenes y a veces de sensaciones olfativas incluso. Entonces yo me pregunto, ¿estamos los poetas incapacitados para el relato clásico de causalidades? Lo digo porque creo que trabajamos más con la discontinuidad y con la juxtaposición. Y eso también me lo he planteado con respecto a lo que yo hago y otros compañeros hacen, otros poetas hacen, cuando se pasan a la narración. Las dificultades que tienen, enormes a veces, de contención, de poder avanzar en un relato, en un cuento, en una novela. Es decir, estamos incapacitados mentalmente, verdaderamente así lo digo, como una incapacidad para construir ciertas estructuras, porque pensamos de otra manera. O por lo menos eso a mí me sucede, ¿no? Y veo que a ti, en ciertos relatos, ocurre esto, ¿no? Es decir, que tú avanzas por discontinuidad y avanzas por imágenes y por asociaciones, por metonimias prácticamente, por contigüidades, por asociaciones, no por causalidades. Entonces esto es lo que te quería preguntar, porque creo que está en la base de todo lo que estamos hablando aquí esta tarde. Me da la sensación, o por lo menos una de las cuestiones o asuntos claves. Sí, no, realmente yo creo que habría que pensar en qué casos de poetas y narradores al mismo tiempo han logrado eso que tú comentabas, ¿no? Desarrollar una obra de calidad, digamos, en ambos géneros tan distintos, ¿no? Y a lo mejor, bueno, hay ejemplos, ¿no? Pero a lo mejor no son tantos los ejemplos, ¿no? Y viceversa, es decir, narradores que hayan probado fortuna con la poesía, nos vamos a encontrar con que, bueno,
hay casos clamorosos en fin, de grandes narradores que luego escriben unos poemas que no están a la altura, lógicamente, ¿no? Yo estaba, ahora que venía en el avión, estaba leyendo, nunca la había leído, estaba leyendo a Sara Mesa, su última obra creo que es, Un amor, penúltima, ¿no? La penúltima obra, y yo me preguntaba, digo, yo no soy capaz de crear algo tan brillante como esta narración, que es continua, aunque también está llena de huecos, ¿verdad? Llena de sobreentendidos, ¿no? Que bueno, forma parte de los grandes narradores, ¿no? El incorporar esa discontinuidad dentro de la continuidad, ¿no? Pero es verdad que claro, nosotros, los que fundamentalmente somos poetas, o hemos empezado como poetas, sí que tenemos dificultad para, por ejemplo, el plantearse escribir una novela, ¿no? ¿Cómo se hace una novela, ¿no? Diría Unamuno, ¿no? ¿Cómo se hace una novela, ¿no? Eso me lo pregunto yo. Pues claro, yo empezaría a escribir y efectivamente el siguiente capítulo sería un fragmento respecto del anterior, no habría esa continuidad, esa trabazón que exige la novela, por lo menos cierto tipo de novela, ¿no? Sí. Pero bueno, esto daría para... Un tema sí. muy largo, ¿no? Sí, sí. ¿Alguien más? No sé. Lo dejamos entonces aquí. Muchas gracias por la asistencia. Ha sido un placer mantener esta conversación contigo, Rafael, después de tanto tiempo, tu llegada a Madrid. Muchas gracias. Gracias.